¿Cuántas veces hemos escuchado una frase tan conocida? La frase es creer para ver. Y el mensaje de hoy tiene que ver con eso, creer para ver. Pero no a la frase que comúnmente conocemos, o para llamarlo de alguna manera, no para tomarlo de esa manera. El creer para ver, cuando hablamos entre cristianos, generalmente, y decimos esa frase, lo asociamos rápidamente con el ejemplo de Tomás. ¿Por qué Tomás? Porque Tomás fue el discípulo de Jesús que fue más conocido por el hecho de no creer lo que los demás habían dicho que lo habían visto a Jesús resucitado. El tema es que hoy vamos a ver un mensaje que tiene que ver con esto, el creer para ver, pero no del lado negativo, sino qué tiene de positivo el creer para ver. Y tantas veces hemos escuchado esa frase, y como les decía, es algo instantáneo. Lo hemos asociado, pero muy rápidamente con Tomás y la incredulidad ante el comentario de que Jesús había resucitado. Ahora bien, sin embargo, en esta ocasión, el Espíritu Santo nos va a mostrar esa frase, pero como les decía anteriormente, en otra perspectiva, viéndolo desde otro enfoque. Y yo tengo que darle un par de ejemplos para llegar al fundamento y al principal motivo del mensaje de hoy. Y el primer ejemplo que yo le quiero dar es el de Ezequiel. En Ezequiel tenemos un ejemplo como el de un profeta que no las tuvo toda fácil. Yo creo que hoy difícilmente podría haber un Ezequiel entre nosotros. De hecho, no se conoce a alguien que primero y principal tenga tal medida de fe, o la medida de fe desarrollada de tal manera que pueda hacer las cosas como las que en su momento hizo Ezequiel y las cosas que tuvo que manifestar para demostrarle a Dios que estaba creyendo en su voluntad. El llamado de Ezequiel de parte de Dios fue algo que comúnmente, no tomando la palabra en broma, pero si quisiéramos hacer un chiste de alguna manera, diríamos, parece una cargada. Y sin embargo no es ninguna cargada. El llamado de Ezequiel para Dios fue algo que si no hubiera sido él, tal vez en aquel momento otro no hubiera podido hacerlo. No es fácil, no es ninguna cosa que hoy ningún profeta, ningún apóstol, ningún maestro de la actualidad, lamentablemente, podría manifestarlo. Tal vez porque hoy nos manejamos con otro tipo de situaciones, los adelantos, la tecnología, la misma manera que nos manejamos entre cristianos o no cristianos, entre la gente en el mundo en general. Pero vamos a ir al ejemplo del caso específico de Ezequiel. Ezequiel, como les decía, fue llamado por Dios para hacer cosas que, como les decía, muy difícil o difícilmente hoy haría alguien. Y es profetizarle al pueblo de Israel lo que en aquel momento tenía que hacer sobre su rebeldía y desobediencia a Dios. Y aún cumpliendo las profecías sobre la destrucción de Jerusalén, comenzaron a escucharlo, a Ezequiel. Pero la gente no ponía en práctica lo que Ezequiel le decía. Esto lo vamos a pasar en limpio. Ezequiel era un hombre en el que básicamente Dios le dice, hijo de hombre, como Dios siempre lo llamó, y le decía, voy a poner palabras en tu boca. En ese aspecto parecido a Jeremías. Voy a poner palabras en tu boca y vas a decirle a mi pueblo lo que yo quiero que le digas. Y le dio a entender algo, no le dio a entender, se lo dijo muy claro. Yo voy a poner palabras en tu boca. Esas palabras van a tener que ser dadas tal cual a mi pueblo.
porque yo quiero que mi pueblo reaccione. Pero a su vez, y esta es la parte en la que entiéndase, y por favor no vayan a trabajar y editar el video, algún malintencionado, pero esta sería la parte que tal vez cualquiera podría pensar que suena cargada. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Ezequiel: quiero que vayas a decirle esto porque mi pueblo está en rebeldía, mi pueblo está en desobediencia, pero le dice, no te van a creer. Y esa es la parte que tal vez hoy no entenderíamos, porque si Dios hoy nos dice, tengo un mensaje para que le des a mi pueblo, bien, nosotros nos consideramos elegidos y decimos, buenísimo Señor, si estoy para servirte, bien, ¿qué querés que le diga? Quiero que le digas a mi pueblo que está en rebeldía y que están haciendo todo contrario a lo que yo dije. No está hablando de alguien desconocido, no está hablando de que Dios le dijo a Ezequiel que le iba a hablar a gente desconocida, le iba a hablar a gente de su pueblo, el pueblo de Israel. Entonces, cuando le dice lo que quiere que le hable, a su vez le dice, pero cuidado, tranquilo, no te preocupes, no te desesperes, de alguna manera esto le da a entender, no te desanimes, pero mi pueblo no te va a creer. Esa es la parte, creo, más crítica del llamado de Ezequiel. Dijimos que cuando empieza con el llamado, cuando empieza a ejercer ese llamado Ezequiel, empieza a ver que la gente se le ríe, le toma el pelo, hay gente que no lo toma en serio, hay gente que directamente ni lo escucha. Pero más adelante pasa algo, y yo quiero, es un comentario, no es uno de los versículos bíblicos, pero sí un comentario. Y dice que Dios le había advertido a Ezequiel que el suyo iba a ser un trabajo terrible. Nadie escucharía su mensaje. Encontraría a su propio pueblo duro de frente y obstinado de corazón. Esto está en Ezequiel 3:7. Dice, ¿y cómo le ayudaría? ¿Y cómo le ayudaría a Dios? Yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos. Ahí sí, dice la palabra. Y tu frente fuerte como sus frentes. Verso 8, capítulo 3, verso 8. Ahora después dice acá, a consecuencia de esto, Ezequiel vivió una vida solitaria. Los pocos que creyeron en su profecía no esperaban que pase nada durante su vida. La gente pensaba que Ezequiel era una persona que andaba contando cuentos. Esto lo da en Ezequiel capítulo 20, verso 49. Y luego sigue el comentario. No podían creer que Dios permitiría que Jerusalén cayese tal como predecía Ezequiel. O sea, que por nada le creían. De ninguna manera, de buena manera, de mala manera, con desconfianza, sin desconfianza. Ezequiel podía decir lo que quiera, que la gente no le creía. Bien, y sigue diciendo acá. Y entonces, tras años de profecías, llegaron las noticias de que Babilonia había conquistado Jerusalén. Acá empieza a haber un quiebre. Yo le estoy hablando de lo que el mensaje trata, y es sobre creer para ver. Y yo le voy a demostrar el por qué, en este caso, yo necesito primero creer para poder después lograr ver. Y esto le pasaba a Ezequiel en aquel momento. Primero no le creían. Después, lo que Ezequiel dice que va a suceder con Jerusalén, empieza a suceder. Esto era así. Ezequiel hablándole a gente, y hasta algunos conocidos de él, como puede pasar en la actualidad.
como nos puede pasar a cualquiera de los que nos apasiona enseñar la palabra. Yo les cuento a ustedes y les digo, va a pasar tal cosa. Estas cosas que yo les estoy contando tal vez son muy distintas a lo que escuchan. Entonces, como le pasó a Ezequiel, tal vez hoy pueda estar pasando eso. Pero primero vamos a terminar con la parte del mismo Ezequiel, porque tengo dos casos, dos ejemplos para darle antes del final. Y como decíamos que Ezequiel estaba siendo escuchado, después recién que vienen las noticias de que Babilonia se había apoderado de Jerusalén. ¡Qué macana! Empezó a haber novedades. Lo que este famoso Ezequiel supuestamente estaba diciendo de parte de Dios se empieza a manifestar. Hay alguien que está hablando y dice: de parte de Dios les digo que se arrepientan y que hagan lo que tienen que hacer, más allá de que en aquel momento, por aquellos años en la antigüedad, eran órdenes X, órdenes específicas, que no importa cuál orden, no importa qué tipo de orden, lo que importa es que había una orden de parte de Dios a través de un hombre, pero que la gente no creía. Cuando empiezan a ver que pasa lo que Ezequiel decía, la gente como que para la oreja y dice: ah, resulta que lo que el tipo este dice es verdad. Era verdad. Pero aún así no demuestran que creen en lo que Ezequiel les decía. ¿Por qué? Porque según la palabra lo llegaron a escuchar, pero había un detalle. Lo escuchaban, pero no ponían en práctica lo que Ezequiel les decía. Este comentario, como les decía, que es un resumen en una de las versiones bíblicas, termina diciendo que de golpe Ezequiel se volvió popular. O sea que la gente empezó a creer, pero no a creer. ¿Cómo es eso de creer y no creer? Es que creían solamente de oído, creían solamente de palabra, pero no de actitud. Es lo que hoy sería: yo te digo algo importante de parte de Dios, ¿me crees? Sí, 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 te creo. Y aún vienen y escuchan la palabra. Y aún van y escuchan en un encuentro, en una célula, en una congregación. Pero a la hora de volver a la casa, a la hora de volver al trabajo, a la hora de volver con las cosas diarias, no lo creen. ¿Por qué? Porque no aplican lo que escucharon y dijeron que habían creído. Dice que de golpe Ezequiel se volvió popular. La gente hablaba de él, se juntaban para escuchar sus palabras. Y dice algo más, dice: manifestaban emoción. Y hoy es lo que pasa también. Manifestaban emoción. ¿Qué es una emoción? Saltaban, gritaban, decían gloria a Dios, aleluya. Decían gracias Señor. Y decían que el Señor es nuestro Salvador y lo reconocían. Pero no creían lo que estaban diciendo. ¿Por qué no creían lo que estaban diciendo? Porque si hubieran creído, hubieran aplicado lo que creyeron. Esto sería un solo ejemplo de que es necesario primero creer. ¿Por qué? Porque creer es, la definición de fe es creer más una acción. O sea, lo acepto en mi mente, lo acepto en mis pensamientos, en mi espíritu lo acepto, pero el aceptarlo ahí significa que cuando yo me voy de acá, en mi trabajo, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mis padres y con todas las personas que yo me relaciono, lo demuestro. ¿En qué? En mi actitud. ¿Y en mi actitud cuál? En donde yo más demuestro que creo en la palabra de Dios es en las actitudes que tengo cuando tengo mayores problemas.
Cuando yo me encuentro con mayores problemas es cuando yo realmente demuestro si estoy creyendo la palabra o no, si la he creído. Entonces, si para Ezequiel era difícil aquel momento, imagínense hoy, en este caso para mí, que estoy dando algo distinto, un hablar distinto, algo que estoy predicando ya de hace tiempo, desde hace aproximadamente 10 años, pero claro, no hay 50.000 personas acá, no hay una iglesia gigante y no tenemos un ministerio con 20, 30.000, 50.000 miembros. Entonces, como no creen en lo que ven, no pueden llegar a ver. ¿Por qué? Porque del creer que yo le estoy hablando es creer la verdad para poder ver. Ese ver es revelación. El ver del que yo le hablo es que se me revele Cristo realmente. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del cristianismo que dice haber tenido experiencia tuvo solamente emoción. ¿Por qué? Porque la palabra, la verdad, es una sola. Hace pocos días, y a manera de que, como todos, yo he tenido preocupaciones, por ahí tengo circunstancias, situaciones en las que no voy a negar que uno duda seguir o no seguir, porque realmente se hace muy pesado cuando uno, no porque necesite que otro lo ayude o que necesite o que dependa de otro para seguir firme con la palabra de Dios, sino que en mi caso muchas veces he llegado a pensar, ¿realmente, Señor, lo que doy es bueno? ¿Realmente, Señor, lo que doy es verdadero? Entonces, rápidamente Dios me demuestra con hechos que lo que he dicho y lo que vengo diciendo y lo que sigo diciendo desde hace ya varios años en lo que tiene que ver con la palabra, y no con cualquier palabra, sino con la palabra revelada, es algo realmente necesario y verdadero. Lo que yo le puse de ejemplo de Ezequiel es ni más ni menos de alguien que Dios lo eligió para que lleve algo y que no cambie una sola letra de lo que correspondía. ¿Por qué? Porque de esa manera, si esa gente creía esa palabra que Ezequiel le estaba diciendo, esa gente, por creer eso, iba a poder ver las cosas que Dios tenía. Porque ahí estaban viviendo en la antigüedad. Hoy es distinto. Hoy estamos viviendo en un nuevo pacto. Lo que antiguamente Dios lo hacía personalmente, hoy lo hace a través de su Espíritu Santo. Hace pocos días, una prédica hablando de lo mismo que estamos hablando. Yo realmente quiero creer y confío en que el hombre de Dios va a seguir hablando de acuerdo a lo que habló, porque ahora se metió en un problema, porque ahora está hablando verdad, ahora se animó a hablar verdad, recibió algo de parte de Dios, pero ahí se tiene que animar a seguir con la verdad, y la verdad no la conoce la gran mayoría. Esto que le digo que Ezequiel tenía que decir sin cambiar nada era algo contrario a lo que la gran mayoría sabía. Le voy a dar el segundo ejemplo, y creo que el que tal vez por fe, por lo menos por fe, es el que menos le va a quedar duda. Y tiene que ver con el ejemplo de Jesús. Así como le pasó a Ezequiel, también le pasó a Jesús. ¿Por qué? Ustedes recordarán rápidamente, está en Lucas 4, del 16 al 21. Jesús, no hay ninguna duda, creo que nadie, converso, inconverso, creyente, no creyente, cualquier persona dentro suyo, sabe y acepta, por más que algunos no lo manifiesten, que Jesús fue enviado por Dios. Porque por el simple hecho de las cosas que pasaron antes y aún por las cosas que siguen pasando hoy, Jesús fue ni más ni menos que enviado directamente por Dios, su Padre. Eso es algo que no hay ninguna duda. Pero en aquel momento, cuando se presenta ante los fariseos, se presenta en la sinagoga, como dice Lucas 4, del 16 al 21,
dice que ahí estaban los fariseos, los escribas y los más sabios, entre comillas, de las leyes, los que la multitud en general, todo el pueblo, creían que ellos eran los más sabios. Los fariseos, los escribas, como les dije, los mayores sabios en aquel momento. O sea, nadie le podía discutir a ellos, porque supuestamente ellos decían, esto es así, y si alguno le venía con alguna cosa que no le podían explicar, se lo decretaban, ¿no? Sería como uno de los gobiernos de hoy en día. Lo que no pueden demostrar, lo decretan. Entonces, en aquel momento, llega, no Jesús, no el Hijo de Dios, porque es muy fácil hablar hoy de que en aquel momento era Jesús. Es muy fácil hoy decir, sí, Señor, el Hijo de Dios, pero hay que ver cuántos de nosotros que estamos hoy hubiéramos creído en aquel momento que ese era el Hijo de Dios. ¿Cuántos, con la mano en el corazón, hubiéramos creído en aquel momento y pasando por esa situación, que ese desconocido, para muchos, era el Hijo de Dios? Y peor, ¿cuántos hubieran creído hoy, conociendo a alguien desde muy chico, sabiendo que solamente fue un empleado, sabiendo que no tiene un gran reconocimiento, sabiendo que no tiene un fichero de culto, sabiendo que no tiene un gran nombramiento, sabiendo que no está por debajo de alguien, de un apóstol o de un gran profeta, sabiendo que no tiene el cartel de apostólico y profético? ¿Cuántos se hubieran atrevido a creer? ¿Cuántos en aquel momento, hoy, en aquel momento, se hubieran atrevido a creer que ese era realmente el Hijo de Dios? Porque la situación fue así. Jesús se presenta y les dice, o sea, le dan a leer los papiros, y Jesús lee y abre en el libro de Isaías, y lee Isaías 60. Nosotros podríamos tener la Biblia de memoria, la podríamos saber de memoria, pero lo que importa es el contexto, la idea. Eso es lo que importa. Jesús le da a entender claramente, el Espíritu de Dios habita en mí. Así le dijo Jesús. Y he sido llamado a sanar enfermos, a hacer milagros, a perdonar pecados, a hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto. Eso es lo que dijo Isaías en aquel momento, que iba a pasar. Jesús, en una definición casera, les dijo, la definición casera la pongo yo. Jesús, en una definición casera, como les dije, sería, hoy, muchachos, todo esto que dijo Isaías, todo esto, no lo busquen más. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Salvador, el que les va a perdonar pecados, el que les va a dar la herramienta para que ustedes vivan como corresponde, soy yo. Para algunos un desconocido, para otros el hijo del carpintero. Y en aquel momento decir hijo del carpintero era decir hijo de un empleado, hijo de una persona que no es millonario y que no tiene gran renombre, que no es tan conocido. Sinónimo de eso era en aquel momento ser hijo del carpintero. Y según está escrito, y además de lo escrito, el Espíritu Santo seguramente se lo ha revelado, ni más ni menos que, como lo dice la palabra ahí, la gente no dudaba en querer matarlo. La gente no dudaba en insultarlo. La gente no tenía ninguna duda en ese momento. Porque obviamente, así como les digo que está escrito, el Espíritu Santo se lo revela. El Espíritu Santo le revela, porque yo le puedo decir algo que está escrito, pero alguien pudo haber escrito algo mal, porque eran personas de carne y hueso las que escribieron la Biblia. Porque seguramente Dios ha puesto de su idea en la mente
de cada persona para que escriba y para que traduzca la Biblia. Pero así como nosotros hoy, seguramente en la antigüedad, más de una persona no ha hecho caso a todo lo que el Espíritu de Dios le ha dicho. Entonces nosotros no nos podemos confiar ni siquiera en lo escrito, menos sabiendo cuántas cantidades de Biblias hay hoy. Entonces, ¿qué sería ir a lo seguro? Yo leo la palabra, yo leo la Biblia, leo la escritura, leo la letra, pero el que me revela la palabra a mi espíritu es el Espíritu Santo. Entonces, de todo lo que usted pueda escuchar, lo único que le trae a verdad es la revelación del Espíritu Santo. En aquel momento, Ezequiel habló algo y ellos decidieron no creer, ni siquiera viendo manifestaciones, ni siquiera cuando todos decían, pero si Jerusalén es una ciudad, un lugar que está protegido por Dios, ¿cómo va a caer? Era algo totalmente increíble, algo totalmente fuera de lugar lo que supuestamente Ezequiel decía. Y sin embargo pasó. Ahora, cuando la gente vio que había pasado lo que Ezequiel dijo, aún así hablaban de él, murmuraban y decían, mirá lo que dijo, mirá lo que hizo, pero decidieron no creerle. A Jesús lo vieron hacer milagros. ¿Y Jesús qué decía de sus discípulos? ¿Qué pasó cuando vino el soldado? ¿Qué pasó cuando vino el soldado? Y le dijo, Señor, mi sirviente está enfermo. Hay una frase recontra conocida, pero recontra conocida. Esa persona que no era de los más devotos, no era de los más seguidores de Jesús, el tipo sabía lo que había en Jesús. ¿Y qué le dijo el hombre? Pero no hace falta que vayas. Con que digas la palabra, yo ya sé que se va a curar. Jesús se manifiesta con una sorpresa terrible y dijo, la verdad, que ni en mi propio pueblo, dio a entender, he visto tanta fe, tanta confianza en mi palabra como este hombre. Impresionante. La verdad que es una cosa impresionante. Nosotros no podemos... es muy largo esto, es muy largo y lo tenemos que más o menos resumir, pero así como le sucedió a Ezequiel y le pasó a Jesús haciendo milagros, logrando tantas cosas, hubo gente que no creyó. Hoy, dándole todo ese fundamento, yo tengo que decir que hay una enseñanza que desde hace mucho tiempo, no sé quién, ni importa saber quién, pero es una enseñanza que ha depositado en la gente, en el cristianismo, en dependencia, los ha depositado en maldición y creen que están viviendo en bendición. Hay una enseñanza que es la idea de que Dios venga a hacer mis cosas, que Dios me sane, que Dios me salve, que Dios haga todas las cosas por mí. Y yo con 2 versos bíblicos, obviamente que hay muchos más, pero con 2 versos bíblicos yo le voy a demostrar lo que en este caso no una persona en otro país, no un apóstol, sino yo mismo, este servidor, le voy a demostrar que lo que Dios me ha dado es totalmente contrario a lo que en general se habla, a lo que en general se predica en un púlpito.
y ya dejó de importar la buena o mala intención, porque una persona se puede ir en maldición y se puede ir al infierno por la buena o mala intención de otra persona, no importa la intención que tenga, pero si le enseña lo incorrecto. Entonces, en primer lugar, en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 3, la palabra de Dios dice: bendito sea el Dios y Padre, es el apóstol Pablo el que decía esto, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Entonces, yo, para ir por parte y no perderme, yo lo voy a buscar, me voy a tomar el momento de buscarlo. Le dije Efesios 1.3. No lo tenía preparado, pero en este momento el Espíritu Santo me pide que se lo lea. Efesios 1.3. Dice, el versículo es tal cual se lo dije, ¿no? Pero dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bien, esto de ir por parte. Dice después de la coma, que nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, después vamos a ver lo que es bendición, pero primero vamos a ver que esa tal bendición ya Dios la dio. Entonces, el apóstol Pablo me dice que Dios, desde antes de la creación del mundo, y si es antes de la creación del mundo, obviamente que es antes de que nosotros naciéramos también. Entonces, antes de que el mundo fuera creado, antes de que no exista nada en el mundo y mucho menos nosotros, dice que Dios nos bendijo. Y para que no quede ninguna duda y que alguien pueda decir, bueno, pero yo necesito otra bendición. La palabra es muy clara. Dice, nos bendijo con toda bendición. Significa que Dios no se quedó con ninguna bendición nuestra. Ahora bien, ¿qué significa bendición? No usemos la palabra bendición para hacer fiesta, la bendición como un resultado, porque la bendición no es un fruto. La bendición no es un fruto. Haga como cualquier chico adolescente. Tómese el trabajo de buscar en un libro qué significa la palabra bendición y rápidamente va a ir a la traducción. Bendición es una palabra compuesta. Significa dos cosas en una. Bendición. Ben significa bien. Dición de dicción, de decir. Entonces la palabra bendición significa decir bien, hablar bien. ¿Y por qué tanto nombró la palabra bendición Dios? Porque Dios lo que dejó fue palabras. ¿Y las palabras para qué están? Para hablarlas. Entonces Dios, ¿qué habla? ¿Habla mal o habla bien? No, Dios habla bien, aun cuando parezca duro, pero Dios habla bien. Entonces, ahí vamos entendiendo el porqué, la necesidad de la palabra bendición. Pero no nos confundamos, traduzcamos la palabra para poder entender mejor qué es lo que nos quiere decir Dios. Dios dijo que desde antes de la creación del mundo nos bendijo con toda bendición espiritual. Listo, no pida más bendición, porque Dios ya le dio toda la bendición. Pero ojo, no la dio así porque sí. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Bien, no es que hay una trampa, es que las bendiciones que Dios nos dio en Cristo. O sea, que para tomar esa bendición, para tomar esa palabra que habló bien de mí, esa palabra como por ejemplo, Génesis 1.27 dice que
Dios le dijo al hombre, lo bendijo y le dijo, fructifica y multiplica. Cuando Dios dijo, fructifica y multiplica, paralelo a esa palabra iba un poder, porque la palabra de Dios tiene poder. Entonces ahí iba su poder. Cuando nosotros nos mandamos a nuestros hijos a hacer mandado, le decimos, andá a hacer un mandado, pero aparte metemos la mano al bolsillo y le damos la plata. Le damos la autoridad y le damos el poder. Entonces, querido hermano, si Dios ya nos dio todo el poder y toda la autoridad para hacer cosas, ¿por qué nosotros estamos esperando que Dios haga? ¿Por qué le seguimos pidiendo bendición? ¿Por qué lucran con la palabra bendición? ¿Por qué ponen en carteles de bendición solamente para atraer gente? ¿Por qué hay iglesias que dicen iglesia de milagro? ¿Por qué hay iglesias que dicen iglesia de fe? Venga a recibir su milagro. Lo principal no es el milagro. El milagro es solamente una situación. Lo que nosotros necesitamos es que se nos revele Cristo y los milagros vienen solos. No me quiero ir del tema, pero tiene mucho que ver lo que les estaba diciendo porque les dije, la palabra dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Listo, no pide más bendición, porque si estás en Cristo, ya Dios te las dio todas, vos las tenés que tomar. Ahora, dice que nos bendijo con toda bendición que, ¿qué tipo de bendición nos dio? ¿Natural? No, dice que nos dio bendiciones espirituales. Ahí entendemos, ahí nos cae la ficha más fácil. No esperemos que el Señor nos dé un sillón y decimos, esto es una bendición de Dios. No, eso no es una bendición, eso es un sillón, eso es un fruto. Un fruto no es una bendición. La bendición es el poder, la bendición de Dios es la palabra. Cuando Dios dijo, fructificar y multiplicar. Cuando la Biblia dice, todo lo puedes en Cristo. Vayan y hagan discípulos, dijo Jesús. Hagan esto, salen enfermos. ¿Qué hizo Jesús? Los bendijo. Los bendijo. Entonces, los discípulos no pudieron hacer otra, no les quedaba otra que ir y hacer discípulos, ir y sanar enfermos. Entonces, si lo que Dios me dio me está diciendo que son bendiciones que espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un cuerpo de carne y hueso, pero no a este cuerpo de carne y hueso vienen las bendiciones. La palabra dice que vienen bendiciones espirituales, o sea que a mi espíritu. Perfecto. Yo tengo que saber tener preparado un buen espíritu para que el Espíritu de Dios se conecte a mi espíritu y yo pueda recibir todo lo que viene de parte de Dios. Entonces, si yo me animo a creer eso, si yo me animo a creer esto que le estoy diciendo, mejor dicho, si usted se anima a creer lo que yo le estoy diciendo, esto, yo traté de empezar con algo, creo que de lo más práctico, de lo más fácil que hoy se está usando. Pero si usted se animan a creer en esto y a ponerlo en práctica, rápidamente se van a dar cuenta que van a empezar a experimentar, rápidamente van a empezar a ver frutos. ¿Qué frutos? Frutos espirituales. ¿Cuáles son los frutos espirituales? Es el que mi espíritu tenga un buen ánimo, un buen estar, un bienestar. Tengo un espíritu en paz, tengo un espíritu en gozo. ¿Por qué? Porque si mi espíritu está bien, mi alma está bien y mi cuerpo va a manifestar todo lo natural. Alma. No puede ser sanada el alma, porque el alma son los pensamientos, las emociones, la voluntad, los sentimientos. Ese es el alma. El alma son los pensamientos. ¿Y qué pasa con los pensamientos? Vamos a ver otro versículo. Lo invito a ver Romanos 12, verso 2. No había preparado yo los versículos, no los había preparado acá porque no los iba a leer, pero ahora el Espíritu Santo me está pidiendo que por favor los lea, entonces se los voy a leer.
es Romanos, capítulo 12, verso 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice: no os conforméis a las corrientes de este siglo. No se conformen, no se amolden, no tomen la forma ¿de qué? De las costumbres de esta época. No se acostumbren. ¿Por qué? Porque hay malas actitudes, hay malas costumbres. Sino que dice que ¿qué? Que renueve ¿qué? Dice sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice: renovad el entendimiento. Cambia ¿qué? ¿Qué es el entendimiento? Los pensamientos. ¿Dónde uno tiene el entendimiento? Ojo, muchos se ofendieron y se enojaron. Hasta me borraron porque dije que el corazón lo único que hace es bombear sangre. El corazón está recontra comprobado que es una masa de carne que lo que hace es bombear sangre, y por eso es tan importante, porque si nuestro cuerpo no tiene circulación de sangre, no tiene presión, se terminó, somos historia. Entonces, que la palabra lo hable de una manera figurativa al corazón, no quiere decir que las cosas las tenemos que entender de corazón. Lo habla para que entendamos que tiene que ser algo muy profundo, muy de adentro. El corazón es lindo para los dibujitos, y aun cuando uno dice que siente amor por alguien, eso viene por sentimiento. Parte de las emociones. Ahora, de donde yo tengo que aceptar, de la manera que yo tengo que aceptar las cosas, es en mi espíritu. A eso se refiere la palabra. Mi espíritu es el que tiene que captar todo eso. Y acá la palabra, cuando está hablando de renovar vuestro entendimiento, es que tenés que renovar los pensamientos. Si tenés pensamientos incorrectos, si tenés pensamientos de miedo, si tenés pensamiento de duda, si tenés pensamiento de suicidio, tenés pensamiento de enfermedad, tenés pensamiento de baja estima, los tenés que renovar. Eso es lo que está diciendo la palabra. Ahora, ¿para qué quiere Dios, para qué quiere el Señor que renovemos nosotros nuestro entendimiento? Termina diciendo el verso 2, después de la coma, dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Significa que si yo no cambio mis pensamientos, no los voy renovando, no voy a poder lograr ver o comprobar cuál es realmente la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que entendamos bien la palabra. Y la palabra de Dios es muy práctica, es muy fácil, no hace falta hacer 15 años de estudio, no hace falta grandes años de teología, no hace falta lo complicado que lo han hecho la tradición, la asquerosa tradición. La tradición son costumbres. Entonces, así como Jesús le dijo también a los escribas y los fariseos: ustedes lo único que hacen es invalidar la palabra por su tradición. Se entiende lo que Jesús le quiso decir. No existe alguien que pueda invalidar la palabra de Dios. La palabra de Dios no pierde valor. Lo que les dijo Jesús, lo que les quiso decir es: con su tradición, por enseñar eso, lo único que hacen es que la gente no aproveche y no saque fruto de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se desvían, y eso no es palabra de Dios. En aquel momento, recordarán, Jesús le dice que lo importante no es el lavarse las manos, lo importante no es lo que comas, no es lo que entra, sino lo que sale. Lo que contamina al hombre, no es lo que entra, sino lo que sale. Obviamente que le está hablando algo espiritual. Algo espiritual que después termina en algo físico.
Porque si hablas iniquidad, si hablas basura, si hablas porquería, si hablas palabras que por más que parezca que es de Dios, pero no es, está en el horno. Jesús le dijo, lo que contamina es lo que sale de la boca del hombre. Proverbios, el libro de Proverbios, la gran mayoría de los proverbios de ese libro, de los versículos, son consejos de hablar con sabiduría, de tener cuidado en el hablar. 4.20 debe ser, Proverbios 4.20 debe ser el ejemplo que más se usa mundialmente. Tené cuidado de lo que hablas. Tené cuidado de lo que hablas. La palabra dice muy claro, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. De lo que tu mente tiene adentro, va a hablar. Y si hablas cosa incorrecta, si tenés cosa incorrecta, hablas cosa incorrecta y te contaminas. Es práctica la palabra. Entonces, yo trato hoy de darle algo distinto, que en realidad, como dijo el apóstol Pablo, no es que este sea otro evangelio, este es el evangelio, esta es la buena noticia. La buena noticia es que Dios dejó un sistema, Dios está acá, Dios está en este lugar y nosotros estamos acá y entre medio Él dejó algo, Él dejó una palabra para que yo tome esa palabra y la aplique en mi vida y salga adelante y ayude a mi familia y tenga éxito y me vaya todo bien y sea buena persona. No es el sistema como el que toda la tradición cristiana ha enseñado, que el Señor va a venir a restaurarnos, que el Señor va a sanarnos, que el Señor no, hay un versículo y más de un versículo para cada cosa. Dios dejó bien clarito en muchos versículos. Usted puede recorrerse la Biblia y dice, es verdad, porque la palabra dice que Dios habla de muchas maneras y muchas veces. Entonces tenemos que entender que si en muchas partes de la Biblia, en muchos versículos, Dios me da a entender que todo lo puedo, que no tenga miedo, que todo lo que emprenda va a prosperar, ¿por qué tantas veces necesita el cristiano que Dios le hable? ¿Por qué un cristiano, una persona, sea de muchos años, de pocos años, que está en una iglesia, si va a escuchar algo distinto a lo que le están enseñando de toda la vida, ¿por qué no lo cree? ¿Por qué no lo cree? Bueno, volvamos al principio. A Ezequiel le pasó. Y Ezequiel, ustedes me podrán decir, bueno, pero era Ezequiel. A Jesús le pasó. A Jesús no le creyeron. Y yo reconozco que tal vez mucho, por no decir todos, de nosotros hoy en la antigüedad, no le hubiéramos creído que Él era el Hijo de Dios. Porque hubiéramos visto quién es. Ojalá que ustedes puedan tener, o mejor dicho, darse la posibilidad de creer que tal vez, así como yo, pueda haber otra persona que les pueda dar esto que es distinto a lo que siempre he escuchado. Hoy están saliendo prédicas de algunos predicadores, de algunas enseñanzas de otros predicadores que están animándose a hablar esto. Hay que ver si sigue hablando lo mismo. Pero la palabra es tan sencilla que entre las cosas que provoca es que si lo que yo le digo es verdad y usted está dispuesto a entenderlo, lo entiende. No necesita un gran estudio, no necesita hacer grandes pactos, necesita animarse a creer. ¿Animarse a creer para qué? Para que se le pueda revelar realmente la palabra que tal vez nunca se le reveló. ¿Cómo? Yo tuve esto, me pasó el otro, me pasó tantas cosas, tuve milagros, tuve el otro. Yo puedo hablarle de Jesús diciéndole a sus discípulos, mira, van a venir y me van a decir, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, si en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre resucitamos muertos, me van a venir y me van a decir todo eso. Pero por incrédulos, por no hacer ciertas cosas que yo les mandé, yo les voy a decir, fuera de mí, no los conozco. Entonces,
que tenga buenos frutos, que tenga algunos resultados o que tenga muchos resultados, no quiere decir que se haya conocido la verdad. Es un paso muy grande y a la vez un paso muy pequeño. Que el paso sea pequeño depende de cada uno y en su creer, y que se anime a uno a creer. Entonces, lo único que yo puedo hacer hoy es invitarlo a que se anime, a que pueda seguir escuchando, porque lo que Dios me dio a mí es tal vez parecido a lo que le dio a Ezequiel, tal vez parecido a lo que le dio a Jeremías. Le recuerdo, yo no hubiera necesitado un ejemplo para avalar lo mío, por llamarlo de alguna manera. No necesito decirle, pero a Jeremías no lo levantó nadie, a Jeremías lo levantó directamente Dios. Entonces yo le puedo decir, a mí el Espíritu Santo me ha levantado. No necesito decirle, mirá lo que le pasó a otro, lo que le pasó a otro. Usted decide creerlo y se va a hacer un gran favor, porque realmente le va a cambiar la vida. Así que creo que la palabra de Dios, como dijo un sabio, está en el aire. Está para que alguien la tome, para que cualquier persona que la quiera tomar, la pueda tomar y la pueda atesorar y que la crea. ¿Para qué? Para que pueda ver, para que se le pueda revelar. Y antes de terminar, ya que le dije revelar, le voy a dar el significado de revelación. El significado de revelación, por lo que el Espíritu de Dios me dijo a mí, es que es el entendimiento pleno de la palabra de Dios por medio de la experiencia íntima y personal con el Espíritu Santo. Esa es la definición de revelación. Es donde no queda ninguna duda. Es donde verdaderamente no necesita más nada, ninguna muestra, no necesita que venga alguien de confianza, ni necesita ver una foto. Cuando el Espíritu de Dios le revela la palabra, realmente, venga el problema que venga, ustedes no van a tener contra. Así que yo los invito realmente a que puedan aprovechar esta palabra, porque debo reconocer que a mí me cuesta. A mí me cuesta porque no vivo en un mundo fácil. No vivo en mi alrededor, no es fácil. Mis situaciones no son fáciles. Y realmente Dios sabe lo que me ha costado llegar a dar este mensaje. Pero este es el comienzo. Yo le invito a que si realmente le interesa ser un obstinado con la palabra de Dios, un verdadero obstinado es la persona que piensa lo mismo al día, piensa de noche, todos los días y no cambia por nada, pero con la palabra, esa obstinación usted la enfoca en la palabra, en esta palabra, yo creo que realmente su vida va a cambiar, no de acá a 1 año ni a 10 años. En pocos días empieza a ver realmente un cambio importante en su vida.